Muy buenos días, licenciado. Mi nombre es Arix Clarisa Barrios Ramírez. Hoy les voy a presentar mi proyecto sobre los derechos reales de garantía, específicamente sobre la hipoteca, la prenda y la garantía mobiliaria. Dice que estos derechos son mecanismos legales que permiten asegurar el cumplimiento de una obligación, normalmente de este tipo económico, como un préstamo o un crédito. En otras palabras, cuando alguien presta dinero, necesita una garantía de lo que va a pagar. Esta garantía puede ser un bien inmueble, como una casa o un terreno. Eso es una hipoteca, o un bien mueble, como un carro o una maquinaria. Eso es una prenda o una garantía mobiliaria. Pasando a la primera diapositiva, que nos habla sobre el concepto de una hipoteca. Dice que según nuestra doctrina, nuestro Código Civil nos dice que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Un ejemplo, si una persona compra una casa con un préstamo del banco, la casa queda hipotecada hasta que termine de pagar. Las características de estos artículos está el artículo 823, que nos habla de que no hay saldo inabsoluto. Nos dice que solo se responde con el bien hipotecado. Un ejemplo, si pierdes tu casa por impago, el banco no puede quitar tu carro o un salario. Según el artículo 824, nos dice que los derechos de acreedor hipotecario, el accesor puede pedir tu venta judicial de un bien que no tenga que pagar. Un ejemplo sería, el banco puede pedir que se le remate la casa. El artículo 825 nos dice que individualidad, aunque se pague parte de la deuda, la hipoteca afectada toda la finca hasta terminar de pagar. Un ejemplo, pagar el 60% del préstamo libera el 60% de la casa. Pasando así a los siguientes artículos de nuestra doctrina según nuestro Código Civil. Dice que el artículo 826 nos dice que la reducción de la garantía, nos dice que el deudor puede pedir o liberar parte del bien si se pagó más del 50%. Un ejemplo, si las hipotecadas los terrenos y ya pagaste más de la mitad, puedes pedir que liberen uno. Nuestro artículo 827 nos dice la hipoteca sobre varias fincas. Si varias fincas garantizan un crédito, todas responden, salvo el que se asigne monto a cada una de ellas. Un ejemplo claro que 2 casas hipotecadas por un préstamo, cada una cubre parte de la hipoteca. El artículo 830 nos dice que la extinción de la hipoteca también cubre mejoras de nuestras construcciones, indemnizaciones o seguros. Un ejemplo, si tu casa hipotecada se incendia, el seguro la usa para pagar la deuda. El artículo 835 nos dice que quienes pueden hipotecar solo se pueden hipotecar quien puede vender un bien. Un ejemplo, un menor de edad no puede hipotecar una propiedad. Según nuestro artículo 838, nuestra doctrina nos dice que los bienes que no pueden hipotecarse, no se pueden hipotecar el patrimonio familiar ni ciertos bienes heredados. Un ejemplo, que no se puede hipotecar una casa declarada como patrimonio de la familia. El artículo 846 nos dice que la cancelación en caso del remate, dice al vender el bien de remate se eliminan las hipotecas de grado inferior. Un ejemplo, si el banco ejecuta la hipoteca, los otros gravámenes sobre la casa se borran. Pasando a la siguiente diapositiva, que nos dice que la prescripción de la hipoteca prescribe los 10 años desde el vencimiento de la obligación, según nuestro artículo 856, según nuestra doctrina. Un ejemplo, si se cobra en 10 años después de vencida, la hipoteca ya no tiene efecto. Nuestro artículo 852
nos dice que la subhipoteca, el crédito hipotecario, puede usarse como garantía de otro préstamo. Un ejemplo, un banco que puede usar una hipoteca de tu casa para garantizar otro crédito. Nuestro artículo 845, la insuficiencia de la garantía. Si el inmueble pierde valor, el acreedor puede pedir que se mejore la garantía. Un ejemplo, si el terreno hipotecado baja a valor, el banco puede exigir otra garantía. Nuestro artículo 844, intereses. La hipoteca solo cubre intereses de los últimos 2 años y a los que se desvengan desde de la ejecución. Un ejemplo, si debes intereses atrasados de 5 años, el banco solo puede cobrar los últimos 2 años con la hipoteca. Pasando a la siguiente diapositiva, que nos dice las células hipotecarias. Dice que las células hipotecarias, según el artículo 860 de la Constitución de Hipoteca para Cédulas, se pueden crear en una hipoteca para emitir cédulas hipotecarias, incluso a través del mismo dueño del inmueble. Un ejemplo, una persona hipoteca su finca para emitir cédulas que representan un crédito, aún no tenga acreedor. Según su artículo 867, dice que el límite de monto de la emisión, el total de las células no puede exceder del 75% del valor del inmueble según su evalúo oficial. Un ejemplo, si una finca vale 1.000.000 de quetzales, solo se pueden emitir las cédulas de 750.000. Pasando así a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, según su artículo 865, nos dice que los requisitos de la escritura. Dice que la escritura de hipoteca para las células debe incluir datos como el monto, valor de las escrituras, las series, los intereses, los plazos, la descripción de la finca y la agente financiero. Un ejemplo es como lo contrario de la base, donde se detalla cuando se emite, cuando se paga y cuando el inmueble se garantiza. Según su otro artículo, según el 868, nos dice requisitos de las células. Cada célula debe indicar el número de resumen de la escritura, vencimientos y firmas, y sellos según el ejemplo, que cada célula funciona con un mini título de crédito con su propia identificación. Según nuestro artículo 872, según nuestra doctrina, nos dice que el artículo 872 son títulos ejecutivos. ¿A qué se refiere esto? Que las células y sus cupones vencidos pueden cobrarse judicialmente como unos títulos del ejecutivo y pueden transferirse por endoso o entrega. Un ejemplo, si alguien tiene una célula vencida, puede demandar directamente al deudor para cobrarla. Pasando a la siguiente diapositiva, siguiendo con el tema de las células hipotecarias. Según su artículo 873, nos dice que la depreciación del inmueble, dice que si el valor del bien hipotecado baja a los tenedores del 25% de las células, pueden pedir la venta anticipada del inmueble. Un ejemplo, si la finca hipotecada pierde valor, los acreedores pueden exigir su venta antes del plazo. Según nuestro artículo 874, la intervención del inmueble. Si el dueño no cuida la finca, los tenedores del 25% de las células pueden pedir que un inventor administre su propiedad. Un ejemplo, si el propietario abandona el terreno, el juez puede nombrar a alguien que lo cuide. Según el artículo 878, nos dice que la cancelación de la hipoteca de células. Dice que la hipoteca puede cancelarse por escritura pública, solicitud de registros con células o por sentencia judicial. Un ejemplo, cuando se pagan todas las células, se presenta la constancia del registro para cancelar la hipoteca. Según nuestro artículo 877, el registro de las células y bonos da la reexposición de las células, bonos o se sujetará a lo establecido por la reposición de los títulos o acciones sociedades anónimas. Según el artículo 879 nos dice la aplicación del régimen común.
Se aplican reglas de hipoteca, como siempre, que no contradigan las normas sobre las células. Un ejemplo, si una situación no está regulada aquí, se usa la Ley General de las Hipotecas. Un ejemplo en general sobre este artículo es que de todas las células hipotecarias es que si una persona hipoteca su finca para emitir células y obtener dinero, pero si la finca se desaprecia, los acreedores pueden pedir que se venda antes del plazo. Pasando a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre el Código Civil, que nos dice que del 822 al 859 establece el marco legal completo sobre el artículo 822, que su definición es el de derechos reales que grava los inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. El artículo 823, que nos dice que la extinción incluye mejoras de bienes accesorios. El artículo 841, el requisito de forma que debe construirse en una escritura pública e inscribirse en el Registro General de la Propiedad de la República de Guatemala. Según el artículo 844, la prohibición del pacto del comisario, el acreedor no puede quedarse con el bien si el deudor incumple o debe ejecutarse. Según la Constitución política en relación sobre los artículos, nos vincula con el artículo 39, la propiedad privada. El bien inmueble hipotecado sigue siendo la propiedad del deudor, y el artículo 41, protección del derecho de propiedad, aunque esté agravado. Sus convenios internacionales. Pasando a la siguiente diapositiva, que sus convenios internacionales se encuentra el Pacto de San José, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el KDH, el artículo 21 de Derecho a la Propiedad Privada. Aunque la hipoteca no se regule directamente, su ejecución debe respetar las garantías y el debido proceso. Sus leyes especiales. En esta leyes especiales aplica la Ley del Registro General de la Propiedad, según el Acuerdo Gubernativo del 30-2017, y sus reformas. Regula la inscripción de sus derechos de publicidad o oponibilidad. Pasando a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre la jurisprudencia. Dice que la jurisprudencia, según el número de expediente 268-2004, la fecha de sentencia del 21 del 6 del 2025. Descripción: su recurso de la casación del impuesto de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Civil por parte de la actora dentro del proceso ejecutivo de garantía hipotecaria. La Corte Suprema de Justicia resolvió que el que interrumpa el plazo de prescripción de una obligación garantizada con hipoteca es indispensable que el ejecutante que realice la anotación de las demandas o el embargo del Registro General de la Propiedad. La sola existencia de la escritura de la hipoteca se produce efectos frente a los terceros si no se encuentran debidamente inscritas o anotadas, según la autoridad que emitió la sentencia, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones de lo Civil. La materia de derecho civil, derechos reales y de garantía, la hipoteca, la jurisprudencia para que se interrumpa el plazo de prescripción. Cuando la obligación está garantizada con hipoteca, es necesario que el ejecutante haya hecho la anotación de la demanda del inmueble, dando la garantía en el Registro General de la Propiedad. La sola existencia de la escritura de la hipoteca no produce efectos frente a terceros. Pasando así a la siguiente diapositiva. La prenda común. Según la prenda común, nos dice que el artículo 880 nos dice: la prenda es un derecho real que grava los bienes muebles para garantizar una deuda. Ejemplo, entregar una joya o un vehículo como garantía del préstamo. Pasando a su siguiente diapositiva, que es la prenda común. Dice que un ejemplo sobre la prenda, que empeñar una joya o un carro como garantía de un préstamo. Según nuestro
artículo 881 nos dice que saldo insoluto. La prenda solo afecta a los bienes datos en garantía, no todo el patrimonio del deudor, a menos que haya pacto expreso. Un ejemplo, si no pagas el préstamo, el acreedor puede quedarse con la joya, pero no con otros bienes. El artículo 882 nos dice el derecho del acreedor. El acreedor tiene preferencia del pago con el valor de la prenda, pero no se puede apropiarse directamente. Un ejemplo que podríamos dar sobre este artículo es que si no pagas, el acreedor no puede quedarse con tu carro, debe venderlo y cobrarse con el dinero. Según el artículo 888 de las formalidades que debe hacerse por escritura pública o documento privado, describiendo claramente los bienes de su valor y el depositario. Un ejemplo, en el contrato debe decir que el bien se deja a la prenda y quiten la custodia. Pasando al siguiente diapositiva, que nos sigue hablando sobre la prenda común y sus demás artículos. El artículo 885 que nos dice el depositario. La prenda se entrega al acreedor, un tercero o el mismo deudor si el acreedor lo permite. Un ejemplo, el acreedor puede guardar el bien o dejarlo con un guardián designado. El artículo 886 nos dice que la prenda de títulos. Los títulos normativos se prenden mediante el endoso, los de el portador solo cuando la entrega. Un ejemplo, entregar un certificado de acciones como garantía. El artículo 887 nos dice la prenda de créditos. Si lo prendado es un crédito, el depositario debe cobrarlo y conservar el dinero para pagar la deuda. Un ejemplo, si empeñas una cuenta por cobrar, el depositario cobra esa factura y aplica con la deuda. Según su artículo 889 nos dice que la imputación del deudor. El deudor no puede recuperar la prenda hasta pagar toda la deuda, salvo el acuerdo distinto. Un ejemplo, no puedes recuperar tu moto empeñada hasta pagar todo lo que debes. Según el artículo 892, uso del bien pignorado. No se puede usar ni trasladar el bien sin permiso del dueño ni el acreedor. Un ejemplo, si empeñas la maquinaria no puede moverla o usarla sin autorización. Según el artículo 896, la pérdida de destrucción o el depositario debe pagar si la prenda pierde por su culpa. Un ejemplo, si el bien se quema por negligencia o depositario del pago. Pasando a las siguientes diapositivas, que habla sobre el artículo 898, la venta por el directorio. Si la prenda del directorio puede venderse a la subasta o el precio corriente y el dinero sustituye el bien. Un ejemplo, si el bien pierde su valor, el juez puede ordenar su venta y con el dinero pagar la deuda. Según el artículo 899, nos dice la oposición del deudor. Dice que el deudor puede oponerse a la venta si ofrece la garantía suficiente. Un ejemplo, si no quiere que se venda su tractor, puede ofrecer otro bien en garantía. Un ejemplo, un artículo del 900 que dice la venta desolicitada para el deudor. Dice que el deudor también puede pedir la venta si hay una oferta conveniente. Un ejemplo, si se encuentra con el comprador que paga más, que puede pedir el vender el bien para pagar la deuda. El artículo 903, los montes de piedad, nos dice que se aplican las leyes especiales sobre los montes de piedad y el que no previsto de estas reglas. Un ejemplo, si empeñas algo que el monte de piedad se aplican con sus propias normas, además del Código Civil. Pasando a la siguiente diapositiva, la prenda como nombre de la prenda agraria, ganadera e industrial. Según su artículo 904, nos dice que los bienes que pueden darse a prendas sin desplazamiento, dice que se pueden dar a prendas sin perder la posición del bienes de como frutos pendientes o cosechados, los frutos agrícolas y plantas que se cortan, las máquinas y herramientas agrícolas o industriales, los animales y sus crías, las materias primas o productos industriales, como los productos de minas y canteras. También pueden
pignorar a vehículos y otros bienes fácilmente identificados. Según el artículo 905, la prenda, aunque exista la hipoteca, aunque finca esté hipotecada, los bienes pueden pignorarse. El acreedor hipotecario tiene preferencia y 5 días después para aceptar o rechazar un nuevo crédito. Si no se conceda, no puede oponerse con el deudor aunque obtenga por otra persona. Pasando a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre el artículo 907, la preferencia del pago. Dice que el acreedor prendatario tiene derecho a preferente sobre el valor de los bienes dados en el prenda, incluyendo intereses y pagos. Según su artículo 909, el depositario en prendas sobre bienes que pueden sustituirse como productos agrícolas se permite como el cambio depositario mantiene existencia equivalentes. Pasando a sus siguientes artículos, que nos habla sobre el artículo 911, la extinción de la prenda. Dice que se da la prenda de la cosecha para adquirir una nueva maquinaria o un ganado. La garantía se extiende a estos nuevos bienes. El artículo 812 nos dice la inscripción del registro. Dice que la prenda agraria debe inscribirse en el registro de inmuebles, salvo que se trate de animales no usados en la finca, frutos ya cosechados, como también las materias primas o productos industriales, los productos mineros y las plantas de finca ajena. Según su artículo 913, la prenda abierta permite garantizar obligaciones frutas, como por ejemplo con bancos. Debe indicarse al acreedor el monto máximo garantizando y la vigencia. Cada nuevo préstamo debe hacer referencia a una prenda. Según el artículo 915, derecho de incepción, nos dice que el acreedor puede inspeccionar los bienes a pedir al juez un inventor si se ve dañado o deteriorado o abandonado. Según el artículo 916, aplicación supletoria, las normas de la prenda común y la hipoteca se aplican a la prenda agraria o industrial siempre que no se opongan su naturaleza ni la ley de garantías mobiliarias. Pasando a la siguiente diapositiva. Pasando así a la ley de garantías mobiliarias. Dice que el objeto de esta ley es regular las garantías mobiliarias y crear el registro de garantías mobiliarias. Su propósito es fomentar el crédito específicamente para los sectores como micro, pequeños y medianos y empresarios. Dice que esta ley nos dice, ¿verdad?, que ahora vamos a pasar una parte de las modernas y actuales de las garantías reales. Dice que la garantía mobiliaria, esta figura nace con las leyes de garantías mobiliarias según el decreto 51/2007, que vino a modernizar y simplificar el sistema tradicional de garantías, especialmente para personas emprendedoras, comerciantes, agricultores, pequeños empresarios y cooperativas que muchas veces no tienen propiedades grandes para hipotecar. Dice que si alguien quería pedir un préstamo, casi siempre se necesitaba una hipoteca y eso limitaba el acceso al crédito, pero en esta ley ya pueden usar bienes muebles como carros, maquinarias, cosechas, inventarios, computadoras o incluso derechos de cobro como garantía sin tener que entregar físicamente. Es una ley muy importante porque acerca la justicia y el crédito a más personas, permitiendo que el sistema financiero sea más inclusivo y justo. El artículo 1 se basa más que todo en el objeto de la ley. Dice que el artículo dice que el objetivo de la ley es regular las garantías mobiliarias y crear el registro de garantías mobiliarias. Su propósito es fomentar el crédito para sectores que antes no podían acceder fácilmente a él.
Por ejemplo, imaginemos que a una mujer que tiene el taller de costura no tiene una casa propia, pero tiene máquinas de coser. Gracias a esta ley, puede usar sus máquinas como garantía para obtener un préstamo que le permita ampliar su negocio. Eso impulsa la economía y también ayuda a formalizar los pequeños negocios. Pasando a la siguiente diapositiva, que el artículo 3 del concepto de la garantía dice que el artículo define la garantía mobiliaria como un derecho real de garantía que el deudor o garante otorga al favor del acreedor. En palabras simples, esto significa que el acreedor tiene derecho a preferente sobre los bienes muebles dados como en garantía. Si el deudor no paga, el acreedor puede ejecutar sus bienes para recuperar su dinero. Pero por más importante aquí es que no es necesario perder la posesión Por ejemplo, si un agricultor da una garantía a su tractor, puede seguir usándolo para trabajar siempre y cuando cumpla con sus pagos. Eso permite que el bien siga siendo productivo mientras sirve de garantía. El artículo 7 nos dice que establece algo clave, el carácter de unitario de garantía mobiliaria. Esto quiere decir que de todas formas la prenda existente, antes como prenda común, la agraria, la ganadera o la industrial, quedan unificadas bajo un solo sistema. Antes que cada tipo de prenda tenía reglas distintas, registros diferentes y muchas burocracia. Con esta ley todo simplifica, ahora todo se llama garantía mobiliaria. Y se regula en una sola forma. En otras palabras, esta ley moderniza el sistema y evita confusiones o trámites repetidos. Según nuestro artículo 10, la Constitución de la Garantía Mobiliaria, dice que el artículo 10 se menciona que la garantía mobiliaria puede construirse de muchas maneras, ya sea por contrato, acuerdo privado, cláusula dentro de otro documento o incluso por medios electrónicos. Dice que esto representa un cambio enorme comparado con el pasado, donde todo debía que hacerse a la escritura pública y con mucho papeleo. Dice, hoy gracias a esta ley es una garantía, puede formalizarse incluso por correo electrónico o documento digital, siempre que quede claro el consentimiento. Por ejemplo, si una persona firma un contrato digital como financiera y autoriza usar su moto como garantía, esa moto queda registrada como bien afectado de la garantía mobiliaria. Pasando así al artículo 12, que nos dice que detalla los requisitos mínimos del contrato. Estos incluyen la identificación de las partes, el monto del crédito garantizado, una descripción razonable de los bienes dados como garantía. Aquí también se permite garantizar los bienes presentes o futuros. Por ejemplo, un ganadero puede garantizar sus crías que todavía han nacido o comerciante con el inventario de que se espera a recibir en un mes. Esto le da más flexibilidad y refleja una mentalidad moderna donde se reconoce que los negocios se mueven constantemente y necesitan el crédito rápido. Según su artículo 15, publicidad. Pasando a la siguiente diapositiva, que nos habla específicamente sobre este artículo. Dice que establece que la garantía mobiliaria solo es válida frente a terceros si el mobiliaria solo es válida frente a terceros y cumple con el requisito de publicidad, es decir, debe inscribirse en el Registro de Garantías Mobiliarias (RGM). Este registro es público y permite que cualquiera verifique si un bien está dado en garantía. Por ejemplo, si una persona quiere comprar un carro, puede consultar el registro para asegurar de que el vehículo no esté comprometido como garantía de otra deuda. Esto evita los fraudes y protege tanto al acreedor como futuros compradores. Según nuestro artículo 40, nos dice que la creación del registro de garantías mobiliarias. Dice que este artículo crea oficialmente el registro de garantías mobiliarias que esté bajo del Ministerio de Economía. Lo más importante es que este registro electrónico
público y no calificador, lo que significa que su función es dar publicidad e información, no juzgar la validez del contrato. Cualquier persona puede registrar una garantía desde su computadora o su teléfono sin necesidad de ir a oficinas físicas. Esto representa un gran avance en materia de digitalización del derecho y convierte a Guatemala como uno de los países pioneros del Centroamérica en implementar este tipo de registros. El artículo 60 nos dice que en cuanto a su ejecución, la ley establece varios métodos, como la subasta pública, la venta directa o la adición en pago. En otras palabras, si el deudor no cumple con la obligación del acreedor, puede escoger el mecanismo más conveniente para recuperar su dinero. Lo interesante es que este proceso puede ser más rápido y menos costoso que los procesos judiciales tradicionales, fomentando así la confianza entre partes. Por ejemplo, si un empresario da como garantía su equipo de computación y no paga al acreedor, puede solicitar vender estos equipos para recuperar el crédito sin pagar por largos juicios. La aplicación y práctica y beneficios sociales. Esta ley ha tenido grandes impactos sociales y económicos. Permite que pequeños productores agrícolas, artesanos, transportistas y microempresarios accedan al crédito sin necesidad de hipotecar su casa. También reduce la desigualdad financiera por el valor de los bienes que no servían como garantía. Por ejemplo, una persona con 3 motocicletas puede usarlas para obtener un préstamo y ampliar su negocio de repararlos. Así la ley fomenta la autonomía económica y la garantización del empleo. La inspiración internacional de la Ley de Garantías Inmobiliarias guatemaltecas. En la ley modeló la Interamericana sobre las garantías mobiliarias de la Organización de los Estados Americanos de la OEA. Aunque este modelo no es obligatorio, sirvió de guía para crear la legislación más moderna, eficiente y compatible en el comercio internacional de Guatemala. Es adoptar esta ley armonizó su sistema legal con estándares internacionales, facilitando los negocios con otros países y atrayendo la inversión extranjera. Dice que, pasando a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre el Código Civil. Dice que el Código Civil nos habla sobre las garantías mobiliarias del 880 al 916. Regulan la figura histórica de la prenda, la cual ha sido unificada por la ley especial, pero sigue siendo antecedente doctrinario. Según nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, nos dice en el artículo 30 y el 41 la misma aplicación en la hipoteca, pero la propiedad de bienes inmuebles. Sus convenios internacionales. Se encuentra la Ley del Modelo Interamericana sobre las Garantías Mobiliarias de la OEA. Si el bien no es un convenio vinculante, según la Ley del 51-2007, se inspiró en este marco, por lo cual el estudio doctrinal relevante para entender el espíritu de la ley guatemalteca. En sus leyes especiales se encuentra la Ley de Garantías del Decreto número 51-2007 y sus reformas del Decreto 4-2018. Es la ley especial y principal. El artículo 3, concepto unitario, unifica figuras como la prenda, venta, como la reserva de dominio, etc. El artículo 15, como la publicidad por inscripción en el registro de las garantías mobiliarias según la RGM o por la representación del control del bien, según el artículo 40 de la RGM, el registro público electrónico y no calificador, y según el artículo 60 y su regulación de los procedimientos de ejecución ágil, judicial o extrajudicial, fomentando la facilidad del crédito. Pasando así a su jurisprudencia. Dice que su jurisprudencia nos dice, según el número de expediente 4670-2017, la fecha de sentencia del 6/11/2019. Dice que la acción de inconstitucionalidad planteada en respecto de la aplicación del decreto 51/2007
la Ley de Garantías Mobiliarias, la Corte de Constitucionalidad analizó la obligación del Estado de garantizar que todas las personas, incluidas las comunidades, puedan acceder al registro de garantías mobiliarias y a los mecanismos que no reconozcan la validez de garantías sobre los bienes muebles y derechos, fortaleciendo la seguridad jurídica en el crédito mobiliario. La autoridad que emitió la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, la materia de derecho mercantil, garantías mobiliarias, su jurisprudencia, el Estado de Guatemala debe garantizar que todas las personas, incluidas comunidades, tengan acceso efectivo a los mecanismos registrales que reconocen los derechos de propiedad y la garantía sobre los bienes muebles e inmuebles conforme a lo establecido en la Ley de Garantías Mobiliarias según el Decreto 51/2007 y los estándares del derecho internacional. Dice a qué se refiere. En la sentencia 4670 del 2017, la Corte de Constitucionalidad analizó que esta ley reafirmó la obligación del Estado como garantizar el acceso de registros y los mecanismos que reconozcan los derechos de garantía. La Corte destacó incluso las comunidades rurales o indígenas que deben tener acceso a estos mecanismos para que puedan registrar sus bienes y acreer un crédito verbal. Esto fortalece el principio de desigualdad ante la ley y promueve el desarrollo sostenible. En otras palabras, la jurisprudencia confirma que esta ley no solo trata de dinero, sino que también incluso social y económica. Dice, en resumen, la Ley de Garantías Mobiliarias representa un salto de modernidad jurídica y económica. Facilita el crédito, protege a las partes impulsivas del derecho empresarial y da valor a los bienes muebles como respaldos financiero. Dice que, desde mi punto de vista, esta ley demuestra cómo el derecho puede adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos al hacer la vida más fácil y más justa. Y ya no se trata de solo proteger a los grandes propietarios, sino dar oportunidades a todos los guatemaltecos que trabajan y producen y quieren crecer. Pasando así a la siguiente diapositiva, como dice, después de analizar la hipoteca, la prenda y la garantía mobiliaria, podemos decir que estos tres son pilares fundamentales del derecho civil y mercantil guatemalteco. La hipoteca protege las obligaciones con bienes inmuebles, la prenda lo hace con bienes inmuebles y la garantía mobiliaria integra todo el sistema más flexible y accesible. Estas figuras reflejan la importancia de la confianza y la seguridad jurídica en las relaciones económicas. Y yo, como futura profesional de derecho, considero que nuestro papel será garantizar de estos derechos que se amplíen correctamente, protegiendo tanto a los acreedores como a los deudores y promoviendo la justicia en cada operación. Para finalizar mi exposición, quiero hacer una reflexión más profunda sobre la representación de los derechos de garantía. Dentro de nuestros derechos reales de garantía, dentro de nuestro sistema jurídico y sobre todo dentro de nuestra realidad como país. A lo largo de esta presentación vimos tres figuras principales que se encuentra la hipoteca, la prenda y la garantía mobiliaria. Dice que cada una de ellas tiene su historia, su función y su importancia dentro del derecho civil guatemalteco, pero todas comparten un mismo propósito, que es dar seguridad al cumplimiento de las obligaciones. En la práctica, cuando una persona pide un préstamo o celebra un contrato, se necesita confianza. El acreedor confía en el deudor que cumplirá y el deudor necesita garantías de que no perderá más de lo justo si sale mal. Dice que los derechos reales de garantía, con este puente de seguridad jurídica que une con la palabra con la acción y la promesa con la responsabilidad. Pero más allá de los artículos y los números de esta ley, estas figuras tienen lo profundo valor y social humano. Por ejemplo,
Cuando una persona puede hipotecar su casa, está usando su patrimonio para alcanzar un sueño, construir, invertir, educar a sus hijos o iniciar su negocio. Cuando alguien empeña un bien, está confiando en que el sistema legal protegerá sus derechos y que cuando el pequeño empresario usa la garantía mobiliaria, esté dando el paso hacia el desarrollo y la independencia económica. En este sentido, las garantías no solo son instrumentos legales, son herramientas de progreso. Permiten que las personas accedan al crédito, impulsen su trabajo y generen bienestar. Si pensamos en la realidad guatemalteca, donde muchas familias viven del esfuerzo diario y pocas tienen el acceso grande de propiedades, la ley de garantías mobiliarias se vuelve aún más valiosa. Esta ley abre puertas a quienes antes estaban excluidos al sistema financiero formal, permite que el trabajo, las herramientas, los productos y los conocimientos de las personas tengan el valor reconocible ante la ley. Esto significa que un carpintero puede garantizar un préstamo con sus máquinas, que una costurera puede hacer lo mismo con sus máquinas de coser, o aunque el agricultor pueda hacerlo con sus cultivos o su ganado. Todo esto fortalece a la inclusión económica y reduce la desigualdad, porque la ley deja de ser algo lejano y se convierte en una aliada del ciudadano común. Además, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha confirmado que el Estado tiene el deber de garantizar todos los, incluso las comunidades rurales e indígenas, que tengan el acceso a estos registros y mecanismos. Esto se demuestra que el derecho no es un privilegio, sino un derecho universal. Por eso, los derechos reales de garantía deben verse solo como normas frías o complicadas, sino como un reflejo de confianza y justicia en la sociedad. Porque cuando el derecho protege la propiedad y al mismo tiempo garantiza la igualdad de las oportunidades, se convierten en una herramienta de transformación social. Y aquí también nuestra responsabilidad como futuros profesionales del derecho, conocer, aplicar y defender estas normas de manera ética y humana. Una buena abogada o un buen abogado no solo debe saber citar los artículos del Código Civil o las leyes especiales, sino también comprender el espíritu de justicia y equilibrio que hay detrás de cada norma. En lo personal, después de estudiar este tema, entiendo que los derechos reales de garantía son mucho más que unos simples contratos. Son una forma de respeto mutuo entre quienes confían y quien responde, entre quien presta y quien cumple. Representa la palabra respaldada por la ley y la seguridad respaldada por la justicia. Finalmente, podemos decir que en toda la sociedad moderna el desarrollo económico solo es posible si existe seguridad jurídica. Cuando las personas confían en el mismo sistema legal, cuando saben que sus bienes y sus derechos están protegidos, entonces se entienden e invertir en comprender, en construir un futuro mejor. Por eso los derechos reales de garantía no solo son un simple tema de derecho civil 2, son un reflejo de cómo el derecho puede ser una herramienta de progreso, de confianza y de dignidad humana. En conclusión, la hipoteca y la prenda garantía mobiliaria nos enseñan el derecho no solo protege a los que tenemos, sino también a los que soñamos alcanzar. Y también más entendemos estas figuras, más podremos aportar a los profesionales una Guatemala con un sistema jurídico sólido y accesible y justo para todos. Para cerrar esta exposición, quiero hacer una reflexión completa y profunda sobre los que significan los derechos reales de garantía dentro de la vida jurídica y también dentro de la realidad cotidiana a las personas. Hemos recorrido por un camino que empieza la hipoteca, pasar por la prenda y llega hasta la garantía mobiliaria. Estas tres figuras, aunque son diferentes, tienen una misma esencia: la confianza, la seguridad jurídica en relaciones humanas. Porque cuando alguien presta dinero lo hace con confianza de que le pagarán, y cuando alguien pide un préstamo lo hace con la confianza de que su esfuerzo y su palabra serán respetados. En este sentido, los derechos reales de garantía como columna vertebral del derecho civil.
ya que eso permite que los compromisos se cumplan, que el crédito funcione y que la economía crezca con justicia. Pero no podemos quedarnos con los aspectos técnicos, que debemos mirar más allá de los artículos del Código Civil y de las leyes especiales. Detrás de cada hipoteca, de cada prenda o de cada garantía hay una historia humana, una familia que busca mejorar, un emprender que empiece un negocio, una persona que confía en otra. Por eso, es comprender este tema no solo nos convierte en mejores estudiantes de derecho, sino también a personas más conscientes del poder que tiene la ley para cambiar las realidades. Pensamos por un momento en cómo ha evolucionado este tema en Guatemala, en que en el pasado solo quienes tendrán grandes propiedades o terrenos podrían acreer créditos formales porque solo eh, podrían ofrecer hipotecas. Esto refleja fuera de una gran parte de la población, agricultores pequeños, comerciantes, artesanos, mujeres emprendedoras y jóvenes con ideas. Pero esta ley de garantías inmobiliarias, el país dio un paso hacia la democratización del crédito. Ahora, un bien mueble, como una máquina de un vehículo, se cosecha como una computadora o incluso una cuenta por cobrar, puede convertirse en una garantía válida para respaldar un préstamo. Esto parece algo más simple, pero en realidad abre puertas enormes. Significa que el esfuerzo y el trabajo de la creatividad también pueden tener el valor jurídico. En otras palabras, el derecho reconoce el patrimonio de una persona no solo está en lo que posee, sino que también en lo que produce. Este cambio legal refleja la transformación social. Pasamos de un sistema que favorecía solo a los grandes propietarios o a uno busca incluir o proteger a todos. Y esto tiene la importancia enorme para desarrollar a nuestro país, porque cuando más personas pueden acceder al crédito, hay más oportunidades, más inversión, más empleo y sobre todo más esperanza. Desde mi punto de vista jurídico, la garantía mobiliaria también marca el avance tecnológico. El registro de garantías mobiliarias, que es electrónico, nos muestra que el derecho guatemalteco se adapta al siglo XXI, utilizando las plataformas digitales, documentos electrónicos y procedimientos más ágiles. Y ya no hace falta perder el tiempo en largas filas ni gastar en trámites complicados. Hoy quiero registrar para una garantía desde mi computadora o un teléfono. Esto moderniza la administración pública y acerca el derecho a las personas, haciendo que deje de ser visto como algo lejano, complicado o reservado para pocos. También vale la pena resaltar que la jurisprudencia guatemalteca, como por ejemplo la sentencia de la Corte de la Constitucionalidad del expediente 4670 del 2007, ha reconocido que todas las personas, incluso las comunidades rurales e indígenas, tienen derecho de acceder a estos mecanismos. Esto demuestra que el derecho no solo regula, sino que también garantiza la justicia social y que la ley debe llegar a todos los rincones de nuestro país. En mi opinión, esta ley es una de las partes más hermosas del estudio del derecho. Es entender que no solo trabajamos con los artículos y códigos, sino también en la vida real de las personas, porque detrás de cada caso, detrás de cada contrato y detrás de cada registro hay seres humanos que confían en el sistema para proteger sus derechos. Y nosotros como futuros abogados tenemos el deber de guardianes de esta confianza. En el ejército profesional, cada vez que asesoramos a un cliente para firmar una hipoteca, establecer una prenda o registro de una garantía mobiliaria, debe recordar que con esto no llenamos un simple formulario, estamos dando seguridad, esperanza y respaldo legal de una decisión importante. También debemos actuar con ética y sensibilidad, recordando que el derecho existe para servir el bien común, no para aprovecharse de los débiles. Ser abogada o abogado implica con mucho más de reconocer las leyes, implica comprender la justicia y aplicarla con humanidad. Por eso, en esta materia del Derecho Civil 2, solo nos enseña sobre los derechos reales, sino también la importancia de la responsabilidad y el compromiso y la confianza. Porque una persona cumple con su palabra cuando el banco respeta los derechos de un deudor o cuando el Estado garantiza la igualdad ante la ley. El derecho cumple su verdadera función, mantener el equilibrio entre la libertad
individual y la justicia colectiva. También me parece que no existirá el crédito, no habrá más inversión ni proceso. Por eso podemos decir que los derechos reales de garantía no solo son normas del Código Civil, son un motor invencible de la economía y el desarrollo social. Finalmente, quiero decir que estudiar este tema me ha hecho ver cómo el derecho es mucho más del conjunto de reglas, es una forma de proteger los sueños de las personas. Cuando alguien pide un préstamo para construir su casa, para estudiar o para crecer en su negocio, lo hace con la ilusión de mejorar su vida. Y esta ilusión es la respaldada por las leyes y los artículos según el registro que le dan la seguridad. Por eso, los derechos reales de la garantía son un cierto modo de una manifestación de valor y de palabra y de la confianza. Nos recuerdan que cumplir con los compromisos, respetar los contratos y actuar con buena fe son principios esenciales que la sociedad funcione, así como futura profesional del derecho me quedo con esta gran lección. El derecho no debe ser un obstáculo, sino un camino hacia la justicia y el desarrollo. Y mientras más conozco las leyes, más podemos utilizarlas para ayudar, para guiar y para construir un país desde todos tengan las mismas oportunidades. En conclusión, los derechos reales de garantía son mucho más que un tema académico, son una herramienta de libertad, de una muestra de confianza y un símbolo de justicia que todos merecemos, porque cuando la ley protege los bienes y los sueños de las personas, cuando respalda el esfuerzo y la premia la honestidad, entonces el derecho cumple su razón de ser. Muchas gracias por la atención. Espero esta exposición haya sido de su agrado, licenciado. Gracias.